En este video vamos a hablar de la simpaticotonía y vagotonía. ¿Qué simboliza esto? La simpaticotonía simboliza que el conflicto activo que provocó la enfermedad está activo, y la vagotonía, que ese conflicto ya se solucionó y que va a haber cambios tanto a nivel psíquico, emocional, cerebral, en el cuerpo. De eso se trata este video. En la nueva medicina germánica del Dr. Hammer se valora que cuando un conflicto está activo va a haber una simpaticotonía. ¿Qué es una simpaticotonía? Es un estado de alerta, es un estado que durante el día la persona está más activa, y la vagotonía se da en la noche, simpaticotonía, vagotonía, un estado de alerta y un estado de reposo. De tal manera que cuando hay un conflicto emocional que va a activar toda la respuesta biológica, va a haber cambios a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico. En el momento del conflicto emocional, y según Hammer el colorido del conflicto, ya que en la nueva medicina germánica se habla de cómo lo vivió el paciente, el colorido del conflicto según Hammer, pero que activó la respuesta biológica, un conflicto emocional. Y entonces, en este contexto, cuando hay ese conflicto, ¿qué es lo que va a suceder? En el momento del conflicto o shock emocional, se modifica instantáneamente la psique, el cerebro, y en el órgano se activa el programa inteligente de la naturaleza, impactando en un órgano específico, desencadenando biológicamente lo que llamamos enfermedad. El conflicto va a provocar en la psique lo siguiente: una simpaticotonía. En el cerebro se formará el foco de Hammer, y en el órgano, en el cuerpo, la enfermedad psíquica o mental. ¿Qué es la simpaticotonía? ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente está activo? Por ejemplo, cuando el paciente perdió la economía, cuando la madre perdió un ser querido, cuando hay un conflicto sexual, ya sea en el hombre o en la mujer, va a haber una simpaticotonía o estrés. Vamos a ver qué pasa en la fase activa del conflicto. Sucede esto. En la fase activa del conflicto, a nivel psíquico, va a haber un estrés emocional, ocupación mental constante sobre el conflicto, pensamiento repetitivo. A nivel orgánico, simpaticotonía constante, extensión del ritmo de vida, insomnio, falta de apetito, pérdida de peso, ritmo cardíaco acelerado, aumento de la presión arterial, hipoglucemia, baja de azúcar, náusea, y va a haber manos frías y sudorosas. Por eso, cuando llega un paciente, lo saludo, lo primero que hay que ver si el paciente tiene las manos secas, o están sudorosas, o están calientes o frías, o están rojas o pálidas. Y también va a haber escalofríos, extremidades frías, etcétera. En la mente va a haber un pensamiento repetitivo. En la psique no puede dejar de pensar en su conflicto de cómo resolverlo. En los órganos va a haber una manifestación física: el corazón, el hígado, el páncreas, el cerebro, en la piel, etcétera. Según el foco de Hammer, según donde impactó esa emoción, va a haber una respuesta orgánica. Y a nivel cerebral se va a formar el foco de Hammer. El foco de Hammer, cuando está activo, se va a ver redondo, como una diana, como un círculo. Va a haber manos frías y sudorosas. Entonces, si analizamos en el momento del DHS, el síndrome del conflicto, que así lo llamó síndrome de Dirk-Hammer, el doctor Hammer, va a haber una evolución del conflicto con el foco de Hammer en forma de diana, y cuando se resuelve el conflicto va a haber una fase vagotónica, la fase activa, simpaticotónica, y la fase curativa, vagotónica, y luego ya se recupera la cuestión emocional, así que el foco de Hammer desaparece dejando una pequeña cicatriz, y en el órgano va a empezar la involución de la enfermedad. En la fase de curación, cuando pasó el conflicto, en la fase vagotónica, recuerden que va a haber una epicrisis, que es aquí donde viene el infarto, el asma, etcétera. Hay que analizar muy bien lo que duró la fase
simpática es lo que va a durar la fase vagotónica, y a la mitad de la fase vagotónica va a haber una simpaticotonía pasajera que hay que saberla manejar. Y en la fase de resolución del conflicto, ¿qué vamos a encontrar? Ya cuando se resolvió esa cuestión biológica, emocional o el colorido del conflicto, como lo llama el doctor Hammer, vamos a encontrar lo siguiente. A nivel psíquico, sensación de alivio. A nivel orgánico, una vagotonía constante. Extensión del ritmo de la noche, o sea que va a dormir más. Mucho sueño, fatiga, debilidad. Aumento de apetito, lo va a empezar a recuperar. Aumento de peso. Ritmo cardíaco lento. En la fase simpaticotónica está muy acelerado el ritmo cardíaco. Disminución de la presión arterial. En la fase simpaticotónica va a aumentar la presión y va a haber hiperglucemia, aumento del azúcar, porque aquí necesita más azúcar para recuperar esa energía, para resolver el conflicto. Las extremidades van a estar calientes y secas y en esa fase puede haber fiebre. Entonces encontramos lo siguiente: manos secas y calientes, aumento del apetito, se repara el foco de Hammer en el cerebro, ya no es una diana, sino es una especie de cicatrización, va a haber relajación, ya el pensamiento no va a ser repetitivo, se va a curar el órgano enfermo y se va a curar la enfermedad mental, la esquizofrenia, la psicosis, lo maníaco depresivo, lo obsesivo compulsivo, etc. Ahora hay que recordar que puede haber pistas, es una reactivación del conflicto cuando yo vuelvo a ver a la persona que me atacó o que me agredió, o vuelvo a pensar, a soñar, o algo que lo vuelva a activar, se va a volver a reactivar ese círculo biológico y vuelve a entrar en una simpaticotonía y luego una vagotonía, y si no se resuelve el conflicto, es lo que se llama curación pendiente. Estas pistas que pueden volver a activar el conflicto podemos encontrar como, por ejemplo, objetos, personas, situaciones, ruidos, lugares, sustancias naturales o químicas, fechas, sueños, recuerdos, vivir algo parecido. Es la explicación de por qué se presentan las alergias. Cuando vuelvo a comer el camarón que se programó, que cuando yo estaba comiendo un camarón, por ejemplo, y tuve un conflicto emocional, hubo un temblor o hubo un asalto o hubo algo, una depresión porque tuve una llamada o me rechazaron la persona a quien yo amaba, la próxima vez que vuelva a comer camarón me voy a llenar de ronchas, o sea, lo que sería una alergia. En resumen, es muy importante ver si el paciente cuando llega está en la fase activa del conflicto o ya está en la fase curativa. Si se trata de un tumor, puede ser lo que se llama cáncer maligno o cáncer benigno. Recuerden que lo maligno pasa a benigno y lo benigno jamás se puede volver maligno, de tal manera que hay que resolver el conflicto emocional o colorido del conflicto, como le llama el doctor Hammer, y sanar la enfermedad física y la enfermedad emocional. Muy bien amigos, nos vemos en el siguiente video.